Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este tercer encuentro, a esta clase de lectura crítica. Vamos a continuar analizando, reflexionando y mirando diferentes tipos de textos que posiblemente nos pueden salir o parecidos dentro de la prueba Saber 11. Estamos ya en la tercera clase. Tienes ya un nivel de conocimiento, muy seguramente has adquirido dentro del bachillerato. Pero no por ello hay que descuidarnos y desaprovechar la oportunidad de realizar un buen pre-ICFES. Vamos a la primera pregunta. Tenemos tres conceptos, tres diferentes versiones de la democracia. ¿Qué dice el primero? El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. El siguiente, la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. Y el tercero, aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Yo te invito a que leas los argumentos una, dos, las veces que necesites para ir a analizar las preguntas. ¿Qué dice la primera? Según el texto 3, ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? Ante todo, recuerda qué es la democracia. Debes saber que es una forma de gobierno, que su variante degenerada, como explicaría la filosofía, es la demagogia. La democracia es la elección por voto del pueblo de una persona que se considera idónea para representar un cargo público, un cargo político. En el caso de Colombia, estamos hablando de alcaldes, gobernadores, senadores, la presidencia, la personería del colegio. Se recurre a la democracia para elegir a una persona idónea. Por ende, la pregunta, según el texto 3, ¿qué posiciones políticas se pueden identificar como democráticas? Tienes allí las 4 opciones de respuesta. ¿Y qué dice la segunda pregunta en base al mismo texto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto 1? Debes inferir, analizar, concluir según lo que estás leyendo en el texto número 1. Vamos a ver las respuestas. Para la primera pregunta, la mayoría de posiciones políticas existentes. Era la respuesta correcta, la C. Esa era la que tú debías elegir en esta pregunta. ¿Qué nos decía el texto? Que hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, pero no tenemos argumentos sólidos a favor. Liberales, conservadores, socialistas, comunistas, todos nos venimos, como narra el texto, autoproclamando democráticos, pero a veces no se define un plan de trabajo, una propuesta sólida que nos permita construir realmente sociedad. Y pasa muchas veces que en las elecciones presidenciales, por ejemplo, no elegimos al más idóneo, sino al menos peor, y por ende las consecuencias a futuro. La segunda pregunta, ¿qué se infería del texto? La correcta era la D. 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. El diálogo, la persuasión, es un elemento importante a la hora de tú entablar una conversación. Debes estar en la capacidad de persuadir a una persona para que quizá acepte o haga lo que tú deseas recibir de esa persona. Piensa en tu pareja, hombre, mujer, cuando la vas a invitar a salir, cuando la estás cortejando por primera vez, cuando ves a esa persona que te gusta, ¿cómo la persuades para que salga contigo? ¿Cuál es el discurso o la carreta que le echas para que crea en ti y salga contigo al cine, por ejemplo? Debe ser persuasivo y sabes que te puedes enfrentar tanto a la aceptación como al rechazo, pero no por ende tu vida termina allí. Vamos a la siguiente pregunta. Mira la imagen. ¿Qué ves ahí?
Antiguamente se creía que la Tierra era el centro de todo y que eran los demás planetas, el Sol, la Luna y las estrellas las que giraban, como ves en la imagen, alrededor de la Tierra. Teoría que fue efectivamente desmentida con el giro copernicano. ¿Qué dice la pregunta? La imagen del orden de la realidad en la época medieval fue considerada teocéntrica, una forma de representar una perspectiva contraria a la de la época medieval es, y mira las 4 imágenes que tienen de opción de respuesta. Recuerda que en la Edad Media todo fue Dios, el centro era Dios, de ahí viene la palabra teocéntrica, Dios es el centro. Imagínate que esa es la representación de Dios, que se acostumbraba a hacer así. Tenemos ahí las respuestas. ¿Cómo cambiar eso a una nueva perspectiva que no sea ya la medieval? Pensemos en la moderna, por ejemplo. De estas 4 opciones, ¿cuál nos relata que ya no tiene nada que ver con una posición teocéntrica? ¿Qué debemos hacer? Pues desplazar a Dios dentro de una de estas elecciones. Si tú miras la A y la B, tiene a Dios incluido dentro de las opciones de respuesta. Ya no me sirve. Queda la C y queda la D. Elige la que creas es la correcta. La correcta era la D. Se vuelve a retomar o se parte de que el cosmos es el centro. Ya no aparece la palabra ni la figura Dios. Y del cosmos se desprende el mundo, la ciencia, la naturaleza, el hombre, contraria a la medieval que nos decía que el centro era Dios y de ahí surgía el universo, el hombre, las leyes y la ciencia. Por eso la figura número D, con el centro del cosmos, es la respuesta más acertada. Recuerda que la filosofía medieval es un pensamiento que giró en torno a la teología, a la ciencia, pero no a la ciencia como la matemática, sino se quedó con la filosofía. La religión obtuvo lugar central. Se aprovechó, en muchos casos, la Iglesia de su posición dentro de la sociedad para cometer abusos. La filosofía va a caer entonces también en un atraso. Se le va a llamar así también a la época medieval el oscurantismo, producto de esos siglos, del siglo V a prácticamente el siglo XV, en que todo se atrasó, el arte, la ciencia, los escritos, todo se atrasa porque la Iglesia, al controlar todo, no permitía que se desarrollaran las demás ciencias y solo daban lugar a lo que les parecía era correcto, en contrapeso, por ejemplo, a la filosofía griega que partió de la razón, donde se hablaba de la realidad. En la Edad Media todo compungía en torno hacia Dios. Entonces la correcta fue la D. Había que sacar a Dios dentro de la imagen para que fuera una visión diferente a la medieval. Vamos con la siguiente pregunta. Para Heráclito, ¿es imposible que el hombre se bañe 2 veces en el mismo río? Esta afirmación tiene sentido desde Heráclito. ¿Por qué? Dentro de la pregunta puedes encontrar también la respuesta. Quizás has escuchado esa frase, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Ahora te pregunto, ¿ya te bañaste hoy? ¿Por salud, por higiene o simplemente no te gusta bañarte? Todos los días se nos dice que debemos bañarnos, pero ¿por qué yo lo hago? ¿Me gusta o porque la sociedad me obliga? Hay que darle un porqué a las cosas que hacemos todos los días. En este caso vamos con la pregunta, ¿por qué tiene sentido la afirmación de Heráclito? Que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Escoge la respuesta correcta. La correcta era la D. ¿Por qué? Porque para Heráclito todo es un continuo devenir, un ir y venir. Nadie se baña entonces 2 veces en las aguas del mismo río. ¿Cómo así? Sí, imagínate la escena. Cierra los ojos, concéntrate y visualiza un río que te guste. El río de Oro de Girón, el río de Floridablanca, el mar. Visualiza la imagen de un río o del mar, algo que te guste, y analiza esto. Cuando tú bajas a bañarte, el agua del río no está quieta, está en un constante movimiento. Por lo general, el río va descendiendo, va bajando, va bajando.
Y tú ingresas a ese río a bañarte, a sacarte el mugre y sales del río. Si tú vuelves al otro día al mismo río, en el mismo punto, ¿cómo decir desde Heráclito que ya no es el mismo río? Pues que el agua en la que tú te bañaste ya no está ahí. Esa agua y tu mugre ya van río abajo y tú tampoco eres el mismo, porque todos los días tenemos cambios en nuestro cuerpo, exteriores e internos, células que mueren, se renuevan. Por ello no somos los mismos nosotros, ni tampoco es el mismo río. Así se entiende la propuesta de Heráclito del devenir. Entonces, queridos amigos, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Gracias por tu atención. Seguir invitándote, motivándote a que te registres, le des un like a la página y te matricules en el curso intensivo. Aprovecha la oportunidad de formarte de la mejor manera a la prueba Saber 11. Además de ello, matriculándote, usando este código promocional que ves en pantalla, JUL10, tendrás un 10% de descuento en el costo total del examen, en el costo total del curso para ITFES. Dejemos hasta hoy así, mis queridos amigos, y nos vemos en el próximo encuentro.